Pues, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Mi corazón estos días, leyendo este texto que vamos a compartir, se ha emocionado también. Es bueno que sintamos la emoción con equilibrio, porque la Escritura dice que el Señor, cuando trata con nosotros, nos da un corazón sensible, un corazón de carne, al puesto de un corazón de piedra, que es el que tendemos a tener los seres humanos. Cuando Pablo nos describe cómo somos, ¿no? Implacables, naturalmente, que nuestro carácter tiende a ser así, ¿no? Queremos ir a nuestro aire, como dijo el tentador, queremos ser más que Dios, o como Dios. Vamos a tratar una historia que es muy reconocida, la historia de una conversión que nos va a dar estos rieles para que meditemos. Si pensamos que nuestra meditación es como un tren, entonces estos rieles que vamos a tener esta mañana son los versos de Lucas capítulo 19. ¿Alguien se acuerda qué trata allí? Bueno, ya está el bosquejo, así que me he hecho auto-spoiler. Trata sobre la conversión de Zaqueo. Una historia muy conocida para todos en la iglesia, pero creo que la Escritura es tan rica que podremos esta mañana sacar más riqueza de esto para nosotros, porque esta historia nos va a permitir tratar el tema que hoy vamos a enfocar, que es el ministerio del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. En esta serie que venimos meditando sobre la persona de nuestro Dios, tan inalcanzable, tan inabarcable, porque nuestro conocimiento no podrá, ni siquiera hasta el fin de nuestros días, comprender totalmente a nuestro Dios, a nuestro Creador, el Señor Jesucristo, su Padre, su Espíritu Santo. Es tan grande que nosotros solamente intentamos poco a poco ir entendiéndole y conociendo, en este caso, el ministerio que Él desarrolló hace esos 2000 años aproximadamente, que Él vino y descendió, como dice la misma Escritura, dejó su trono donde estaba dominando todas las cosas allí, para investirse de nuestra misma naturaleza, la naturaleza humana, y venir, porque era necesario en ese ministerio que vamos a ir viendo esta mañana, que Él viniera, porque nosotros estábamos perdidos, completamente perdidos. Y bueno, vamos a ver cómo está nuestro corazón a fecha de hoy. Quizá la Escritura nos sorprende un poco y pensamos que ya hemos encontrado nuestro camino seguro, pero vamos a dejar que la Escritura nos hable. Vamos a leer nuestro texto entonces, capítulo 19 de Evangelio de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos hecho una lectura inicial y ahora nos vamos a sumergir en este Evangelio. Vamos a ir
estudiando, meditando y viendo cómo podemos corregir aquello que el Señor quiere que corrijamos. Vamos a situarnos entonces en nuestro esquema. Ha puesto la foto de Jericó, que es el ambiente, el contexto donde vemos que Jesús va a pasar, pero podrías poner un poquito antes el bosquejo para que ubiquemos nuestra mente. Entonces, nuestro título, el objetivo que tenemos es hoy día meditar sobre ese ministerio del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Nuestros temas nuestra mente va a pasar por el primer punto. Vamos a ver cómo Zaqueo se moviliza, sale de su zona de confort y se arriesga, atraído por la figura del Señor Jesucristo. Seguidamente vamos a meditar en el punto 2 cómo Jesús decide visitar a Zaqueo en su casa y cómo Zaqueo lo recibe al Señor Jesucristo. Y tercero, nuestra mente va a pasar por el punto que dice que Zaqueo se arrepiente públicamente al tomar contacto con el Señor Jesucristo y cómo Cristo proclama la salvación de esta persona. Y ahora sí volvemos a la foto que nos ha puesto Javi hoy. Mi hijo les envía saludos, está de viaje, está bien, en este momento está en Italia, en la iglesia, en el culto, envían saludos desde Italia, reciban los saludos de parte de la iglesia allí que se ha reunido. Y bueno, repasando la línea cronológica del ministerio del Señor Jesús, la semana pasada celebrábamos la Pascua de Resurrección del Señor Jesús y la semana anterior celebrábamos la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy, en esa línea cronológica, retrocedemos unos días, estamos una semana antes de que sucediera eso que hemos meditado los días anteriores, los fines de semana anteriores. El Señor estaba de camino a Jerusalén, como hemos leído aquí. Tenía que subir a llegar al lugar donde tenía que consumar su obra, su pasión, su muerte y su resurrección por nosotros, por su pueblo. La ciudad por la que está pasando es Jericó, esta que nos ha puesto Javi hoy día en la foto. La ciudad de las palmeras, una ciudad muy famosa, muy conocida, una de las más antiguas del mundo. En la misma escritura se la menciona desde el principio. En Números 22:1 ya se comienza a hacer mención de esta ciudad. Y en Deuteronomio 34:3 Moisés la llama y la describe como la ciudad de las palmeras, como la seguimos viendo actualmente. Hay muchas palmeras, se producen muchos dátiles en esta Jericó. Es la ciudad de Rahab, una de las primeras extranjeras que recordamos los que somos extranjeros, que no somos originarios del pueblo original del Señor. La primera extranjera que teme a Yahvé porque conocía de su fama y conoce que su pueblo va a entrar a la tierra prometida y se convierte al Señor y ayuda a los espías. Es esa tierra, Jericó, la que sitió el pueblo de Israel y que con la obediencia al Señor y sus oraciones y sus cánticos y sus trompetas, al final hizo el Señor que cayeran los muros de Jericó. Es esa misma ciudad por la cual Cristo está pasando en este pasaje que nosotros hoy día consideramos. El Señor, dice Lucas en el capítulo anterior, dice que está entrando ya en territorio de Jericó y se le aparecen dos ciegos por delante y le hablan al Señor y le piden ayuda al Señor. Y el Señor les responde, ¿qué quieren que les haga? Y el Señor les dice, y los ciegos le responden, que recibamos la vista. Y el Señor entra a Jericó, habiendo sanado a estos dos ciegos, a quienes le devuelve la vista. Pero ahora entramos en nuestro primer punto y vemos ya a Zaqueo y a Jesús. Jesús y Zaqueo. Este es un juego también que vamos a ir viendo, porque vemos que Zaqueo se moviliza y es algo que quiero que vayamos meditando. ¿Por qué se moviliza? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué lo está empujando a venir hacia Cristo, a esa comitiva en la cual estaba el Señor Jesucristo y le acompañaban? Me llama mucho la atención, leyendo los comentarios y los diccionarios bíblicos con que nosotros nos apoyamos para hacer las meditaciones, es que el nombre de Zaqueo, según el diccionario bíblico, significa puro, limpio y justo.
puro, limpio y justo. Pero como vamos a notar, Zaqueo no era así. Se trata de que era un recaudador de impuestos y estaba contratado por el Imperio Romano para recaudar en ese territorio tributos que iban dedicados al mantenimiento principalmente del ejército romano y todo el Estado, de manera de poder tener el control en los territorios. Para eso eran los tributos que recaudaban, y Zaqueo estaba contratado como recaudador local de impuestos, era un publicano, como se le dice también en la Escritura, y recolectaban estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, normalmente recaudaban más dinero de lo que les pedía el Estado y se quedaban con la diferencia y hacían riqueza con ese estilo de vida, con esa forma de trabajar, engañando a los contribuyentes. Y eso era de público conocimiento, por lo tanto tenían una fama muy mala, pero era real, porque tenían un estilo de vida de engañar a la gente. Y entonces les llamaban pecadores, especialmente los líderes religiosos, y siempre pretendían mantenerlos marginados, que no participaran de la vida del pueblo. Decían que no eran bienvenidos. Pero es notable cómo vemos que el Señor Jesús, en nuestro texto, Él se va a acercar a este recaudador de impuestos. A pesar de que el Señor, inclusive sabemos que Él es omnisciente, sabía perfectamente en profundidad el perfil de Zaqueo, el Señor no tiene problemas y se acerca y busca a publicanos, como el caso de Zaqueo hoy día, pero no solamente es el caso de Zaqueo que encontramos en la Escritura. Si volvieras un poco atrás, en Lucas capítulo 5, podrías recordar cómo el Señor fichó a otro recaudador de impuestos, a otro publicano que se llamaba Mateo Leví, que escribió uno de los evangelios que también figura en nuestra Biblia y que pasó a ser parte de los 12 más estrechos del Señor Jesús. El Señor no tenía problemas de juntarse con esta gente, aunque fueran de muy mala fama y marginados por parte de la sociedad. Y me parece interesante que ahora comencemos a meditar un poco en cómo se sentía Zaqueo, por qué él va y se dirige hacia esta comitiva que él sabía que incluía a la persona del Señor Jesús. Hablamos de Zaqueo, de que Zaqueo era una persona entonces que se había enriquecido bastante, tenía una muy buena calidad de vida, pero no obstante vemos que no está tranquilo, no está en paz. Hay algo que en su corazón no está bien y por lo tanto él ahora vemos que da pasos para tratar de solucionar esta situación. Podemos intuir que por el oficio que tenía y la conciencia que el Señor dota a todas las personas, él se daba cuenta que no era lo que su nombre significaba, que hemos dicho que era puro, ¿no? Que era limpio, que era justo, pero él en su conciencia, su corazón sabía que no era así, y creo que eso generaba una tensión interna en Zaqueo. Por favor, los que estén haciendo el curso del bautismo, prestar atención a esto que estamos meditando esta mañana. Pero no solamente los que están haciendo el curso del bautismo, sino que creo que todos somos llamados hoy día a meditar en esta situación de Zaqueo. Quizás llevas muchos años en la iglesia y quizás estás en una zona de confort, en un estilo de vida bueno, ¿no? De calidad de vida. Pero creo que el Señor esta mañana quiere que consideremos y reflexionemos cómo está nuestro corazón. Él creo que de alguna forma se sentía indigno delante del Señor. Zaqueo comienza a sentir esa indignidad, por lo cual el haber escuchado seguramente sobre la fama de Cristo, que ya era cada vez más potente, más grande, y saber que el Señor Jesús, este Mesías que ya se hablaba, que estaba allí en medio de ellos, lo hace sentir curioso, indigno y acercarse
hacia Cristo y su comitiva. Y creo que mientras vamos meditando sobre cómo se siente Zaqueo para movilizarse, salir de su área de confort, creo que es bueno que vayamos pensando nosotros. Vamos a ir después a unas aplicaciones más concretas, pero ¿cómo está el corazón de Zaqueo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Recuerdas esos sentimientos de indignidad? ¿Cómo se siente tu corazón delante del Señor? Recuerda lo que dice también Romanos cuando habla sobre el tema de la propia justicia. Romanos dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie en la tierra que pueda considerarse justo. Por lo tanto, sí, los que están haciendo el curso de bautismo para dar sus primeros pasos, las ordenanzas bíblicas tienen que meditar, pero también los que llevamos muchos años en la iglesia somos llamados a meditar en este sentido. Recuerda que solo somos justificados por la gracia del Señor Jesucristo, que vamos a ir desarrollando también hoy día. Romanos 3:24. ¿Lo tienes fresco en tu memoria? Esto necesitamos recordarlo. Es importante. Zaqueo, no obstante esta calidad de vida, como decimos hoy en día, en la que vivía, sentía un poco ese vacío destinado para Dios. Los psicólogos actuales lo llaman vacío existencial. Él sentía ese vacío que el autor de Eclesiastés en capítulo 3, si quieres lo podemos leer, capítulo 3, verso 11, léelo conmigo, dice, Eclesiastés está escribiendo Salomón este libro, dice, todo lo hizo hermoso, hablando del Señor, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Señor ha puesto ese vacío, como dice el autor de Eclesiastés, existencial, vacío destinado para Dios, esa sensación de eternidad, de trascendencia. Es un anhelo innato que tenemos todos los seres humanos en nuestro corazón por una necesidad que va más allá de nosotros mismos. El problema es que nosotros, desde que decaímos, nuestro corazón es tan egoísta, está centrado en nosotros mismos, que a veces también nos confundimos y no damos atención a este vacío que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Eclesiastés entonces está diciendo, ¿no?, de que esto se refiere a que Dios ha puesto la eternidad en cada uno de nosotros. Porque Dios nos creó en su propósito eterno, nos creó para que vivamos junto a Él, para que estemos con Él, viviendo, sirviéndole, caminando junto a Él y cumplir así el objetivo por el cual Él nos ha hecho. El problema, como sigo diciendo, ¿no?, es que la humanidad ignora ese vacío o intenta ignorarlo o intenta llenarlo con otras cosas que no son el Señor. Te pido que vayas conmigo a Jeremías, capítulo 17, verso 9. Es bueno que nos miremos en la Escritura para que veamos el espejo que dice Santiago que es la Escritura. ¿No? Aquí, en este caso, Jeremías describe cómo es nuestro corazón. Dice, es engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salomón también en Eclesiastés 9:3 vuelve a tratar este tema. Léelo conmigo. Eclesiastés capítulo 9, verso 3. Dice, este mal, escribe Eclesiastés, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Te das cuenta lo que está pasando en el corazón de Zaqueo?
está ese vacío y está esa crisis interna. Pero como decíamos, debe haber él escuchado la fama de Cristo que se extendía cada vez más. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 11, verso 37, se habla de que la fama de Jesús crecía y crecía, y debe haber escuchado Zaqueo sobre esto. Entonces Lucas nos dice que Zaqueo sale de su área de confort, entre comillas, de riqueza, pero también de crisis interna que él está atravesando. Y me parece que es una decisión buenísima la que tomó. Dice que va hacia Cristo, rico como era por una parte, pero infeliz por otra parte, decide acercarse al Señor Jesucristo. Dice que era bajito, que era petizo, dicen, en mi país decimos los petizos, parece que era un petizo. Los mexicanos dirían, no sé si está Jacqueline, no está, dirían es un chaparrito, ¿no? Era una persona muy bajita, pero muy inteligente, muy listo. Vemos que era muy inteligente y muy listo, porque como él sabía cómo era su ciudad, Jericó, sabía cómo se movía y intuyó cómo iba a atravesar la comitiva de Jesús a través de su ciudad. Y entonces él ve que van a pasar por cierto lugar y dice, claro, como la gente no lo dejaba acercar a Jesús porque se agolpaba la multitud alrededor del Señor, que querían verlo, querían tocarlo, querían estar allí, y él siendo pequeñito, petizo, como decimos, no podía, y va y se adelanta a la comitiva y se sube a un árbol sicómoro y se queda allí expectante, curioso, esperando al Señor Jesús. Porque él sigue buscando tomar contacto, al menos visual, porque se ha subido allá arriba y quiere decir que al menos lo quiere ver cuando pase por su ciudad. Vamos a nuestro punto 2. El Señor dice que quiere visitar a Zaqueo en su casa y cómo Zaqueo se predispone a recibirlo. Y en este segundo punto creo que tenemos que meditar dos elementos muy importantes. Y son dos miradas las que quiero destacar. Hay muchas personas allí reunidas, pero quiero que pensemos en esas dos miradas que se cruzan en nuestro segundo punto de la meditación. Por un lado tenemos una mirada curiosa de Zaqueo que está allá arriba en el sicómoro mirando cómo pasa la comitiva de Jesús, y por otro lado veremos la mirada más fascinante, la mirada más impresionante, la mirada más profunda, la mirada más salvadora que existe, que es la del Señor Jesús. Y en este momento se van a cruzar esas miradas de Zaqueo, el jefe de los publicanos, que quería ver a Jesús, que quería conocer a este hombre que se hablaba por parte de escribas y fariseos, que no condenaba, sino que escuchaba y estaba con publicanos. Pero en este caso vemos que él se camufla allí en el sicómoro, está allí metido entre las ramas tratando de observar. Quería ver y sin que lo vieran a él. Me hace acordar también un poco a Nicodemo, que quería observar, porque claro, él era una persona de un cierto estatus, una persona de una cierta clase, pero ahí estaba todo el populacho. Con Jesús venía todo el populacho y él no quería hacerse ver, por lo tanto quería mirar, pero que no lo vieran que estaba allí. Pero a un cierto punto nos dice Lucas que Jesús va pasando por debajo del árbol y nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar específico debajo del árbol, miró hacia arriba y lo vio allí. ¿Te puedes imaginar el momento? Como nos dice siempre Eduardo Gracier. ¿Puedes pensar un momento lo que fue ese instante en que se cruzaron las miradas del Señor Jesús y la de Zaqueo? Me hace acordar al salmista cuando dice, no, mi embrión vieron tus ojos. Piensa en ese momento, Zaqueo se encontraba con su Creador, que le había tejido allí en las entrañas de su madre, y lo traspasa con su mirada al Señor, porque la mirada de Jesús es una mirada que contiene toda la potencia del universo y más. Y el Señor lo mira y lo traspasa con sus ojos,
debió ser impresionante. Debió ser impresionante. ¿Puedes recordar cuando te miraste por primera vez con el Señor Jesús? Tú y yo no lo hemos mirado físicamente, pero a un cierto punto la Escritura nos ha hecho pensar en Él. Su presencia ha entrado en nuestra vida. El Espíritu de Cristo nos ha hecho sentir la presencia de Cristo. Sigue pensando cómo era esa mirada del Señor Jesús. Sí, tenía todas estas características que a mí no me alcanzan las palabras para poderlas describir, pero me parece importante que destaquemos que fue una mirada de amor principalmente, porque la mirada del Señor Jesús tantas veces se caracterizaba por ese amor y en este caso aceptación que ha tenido con Zaqueo. Y vemos que hay aceptación porque inmediatamente el Señor, después de mirarlo, dice que le expresa su deseo y le dice que quiere ir a su casa. Quiero hospedarme en tu casa. Ponte en los pantalones de Zaqueo, en las túnicas de Zaqueo, porque ellos usaban túnica, que el Señor te dice, quiero ir a tu casa a pasar un rato contigo. ¡Wow! Y estaba allí arriba del árbol. Vergüenza, muchas cosas que habrá sentido, ¿no? Aparte de la crisis que estamos comentando. Pero el Señor le lanza un reto. Quiero ir a tu casa, necesito hospedarme contigo hoy. Y vemos cómo Zaqueo aceptó el reto de ser descubierto allí entre el ramaje, el reto de que se dio cuenta que el Señor lo había calado hasta lo más profundo. Se dejó descubrir. Y vemos que Lucas inmediatamente dice que él bajó, porque claro, me imagino con todos esos pensamientos que tendría en ese momento Zaqueo, ¿no? Que era verdad aquel rumor que había escuchado, que el rabí de Nazaret no tenía problema en hablar con publicanos, le estaba pidiendo que quería ir a su casa, y él lo estaba viviendo en sus propias carnes. Pero vamos viendo cómo ese encuentro con el Señor Jesús le hace sentir amado, le hace sentir aceptado. Jesús no le espetó ningún juicio, sino que simplemente le dijo, mira, quiero venir a estar contigo en tu casa. Y esa visita cordial y abierta fue suficiente para que Zaqueo fuera comenzando a transformarse. Vamos poco a poco viendo que él se transforma completamente. Pero volvemos de nuevo a la actitud del Señor, ningún reproche, solamente una mirada, solamente una solicitud de parte del Señor de pedir que le acepte, creo que en su casa, pero también en su corazón. En su casa y en su corazón. Pero en el verso 7 es interesante que veamos, ¿no?, cómo reaccionan los que estaban alrededor. El Señor está buscando a Zaqueo, ha tomado contacto con él, ha pedido que le deje ir a su casa para pasar un tiempo con él. Zaqueo ha accedido, pero ¿qué pasa con todos los que están alrededor? Comienzan a murmurar. Qué mala que es la murmuración. Y siempre ha existido en el pueblo de Dios. No obstante, nosotros como pueblo sabemos que el Señor aborrece la murmuración, pero la vemos siempre, desde los primeros libros de la Escritura, vemos que hay murmuración en medio del pueblo de Dios. Y aquí también vuelve a presentarse la murmuración. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En cambio de pensar en positivo, de que el Señor estaba aceptando a una persona que comenzaba a cambiar y todo eso, la murmuración. Pero el Señor Jesucristo, dice Spurgeon, no enseñó a Zaqueo al ir a su casa que el mal comportamiento no tiene consecuencias. Por el contrario, vamos viendo poco a poco en el desarrollo del texto que Zaqueo percibió de inmediato al entrar en contacto con el Señor Jesús que sus acciones sí tenían consecuencias. Y por lo tanto, como vamos a ver en el tercer punto,
él se convierte. Él se convierte. Vamos a nuestro tercer punto de la meditación, cómo Zaqueo se arrepiente públicamente y Cristo proclama su salvación. Y como hemos dicho entonces en el punto 2, todo va adelante con esa mirada que se cruza entre Cristo y Zaqueo, ese trato de amor y aceptación que el Señor le demuestra a Zaqueo, con lo cual Zaqueo comienza a descubrir, ¿no?, el amor, la aceptación, la esperanza, el futuro, y al final vemos que se convierte. ¿Cómo lo vemos? Por lo que dice en nuestro verso 8. Dice que Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No hizo la oración de fe. No hizo la oración de fe. ¿Sabes que muchas iglesias piden que hagas la oración de fe? Que te dicen: levanta la mano si quieres aceptar al Señor. Yo vengo en una iglesia así, que nos decían: haz la oración de fe. Aunque muchas veces esa oración de fe es muy superficial, porque hay muchísima gente que la hace, pero después no entiende el Evangelio. Y se van de la iglesia y entran por una puerta y salen por la otra. Aquí vemos un proceso distinto, hay un contacto, una relación personal y directa de Zaqueo con el Señor que comienza a transformarlo. Y es lo que estamos llamados a vivir tú y yo y todos los que venimos y nos acercamos al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Aquí él no ha hecho ninguna respuesta a ninguna oración, pero sí notamos que al entrar en contacto con la persona de Jesús, él se da cuenta que ha hecho muchas cosas mal y se habrá empezado a recordar a todos los que había engañado. Y por eso habla en estos términos, el fruto del arrepentimiento. Pero ¿ves que es una fe genuina? Como dice Santiago, que las obras tienen que acompañar nuestra fe. Primero solo buscó a Jesús, pero luego entendió que tenía que arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando tú vas caminando por tu vida, te das cuenta que el sentido de tu caminar no es correcto, entonces te das cuenta que tienes que cambiar de sentido y das la vuelta y te vas hacia el lugar donde tienes que ir para llegar a tu objetivo. Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a vivir como discípulos, como discípulas de Jesús. Una vida de arrepentimiento constante, pero no una vez solamente cuando conocimos al Señor, sino que tiene que ser algo permanente, porque somos pecadores, como dice Pablo, y continuamente estamos recayendo en el pecado. O bien con nuestras actitudes, o bien con nuestras miradas, o bien con nuestros dichos, o bien con nuestros actos. Es algo que siempre está allí. Y necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, como vemos aquí, que empieza a experimentar Zaqueo. Y así vamos viendo cómo se cumple. Creo que no voy a poder mencionar en detalle todos los objetivos del ministerio del Señor Jesucristo, pero al menos quiero ir identificando, por ejemplo, este de que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. De que si estamos siguiendo nuestro propio camino, por más que lleves tantos años en la iglesia, es tiempo de ponerte en discusión con el Evangelio y con el Señor, y rever y revisar, y alinearte con Él. El Señor quiere eso. Mira en Lucas 5:32, que nos lo aclara, es un texto que nos ilumina lo que estamos meditando. En este caso, el Señor estaba tratando la conversión de Mateo Leví, y el Señor dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es uno de los objetivos del ministerio del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Pero ¿es el único objetivo? Hay más. Seguramente que si tú y yo nos ponemos a reflexionar, vamos a descubrir más, pero quería que al menos centremos este objetivo que el Señor tiene al venir en medio nuestro. Y es verdad que Dios tiene infinita bondad, que Cristo ahora ha expresado amor, aceptación, pero también tenemos que considerar que Dios es justo, que es un atributo de Dios su justicia. Y entonces cuando hay pecado, hay que hacer las cuentas con ese pecado.
Y es por eso que también hay otro objetivo que me parece importante que tú y yo recordemos esta mañana, y lo podemos repasar en Juan capítulo 1, verso 29. Y Juan escribe aquí, hablando del Cordero de Dios, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por un lado, el Señor quiere que tú y yo, Él tiene su objetivo de que nosotros nos arrepintamos. Si no estamos realmente dándole el lugar que Él tiene en nuestra vida y nosotros siendo sus siervos, que nos arrepintamos de eso. Pero también, por otro lado, otro objetivo del ministerio de Cristo es que Él tenía que quitar ese pecado que queda allí, que queda grabado. Y por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con lo que vamos a recordar enseguida, con su pasión, muerte y resurrección. Porque quitar el pecado tiene un valor, no es que solamente así se declaraba. La justicia de Dios tenía que ser pagada con un precio. Y ese precio es que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente, tuvo que ir a la cruz y ser crucificado. Antes fue martirizado. En todo ese proceso el Señor descargó toda la ira sobre él. Y eso era lo que hacía falta para quitar el pecado de la humanidad. Pero el Señor Jesús dice aquí en la reunión que estaba en casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa de Zaqueo, porque el Señor, como es omnisciente, sabía que el corazón de Zaqueo se había arrepentido. Y eso era el fruto, lo que leíamos, ¿no?, de que Zaqueo estaba entrando en arrepentimiento. Se da cuenta que tiene que compensar a aquellos que había engañado. Y así el Señor nos demuestra que, habiendo llegado la salvación a Zaqueo, él es liberado, ¿no?, de esa culpa, de la esclavitud del pecado, y por eso él comienza a dar estos pasos. Y pasa de ser un pecador, un perdido pecador, a ser un salvado, como somos tú y yo. Y Jesús se lo declaró a todos los que estaban allí. Ahora volvemos a aclarar que la salvación de Zaqueo no tiene que ver con esas donaciones que él hace. No, las donaciones son un producto, un fruto de la fe y del arrepentimiento que él comienza a tener, pero no es que porque él haya hecho esas donaciones, esa recompensa, esa compensación hacia los que había defraudado, le dan la salvación. No, hay un arrepentimiento que son la base de ese fruto que él está dando en su fe. Y antes que todo, la confianza que él ha puesto en el Señor Jesucristo. Cristo proclama la salvación de Zaqueo en verso 9, porque evidentemente se dio cuenta que había creído en él. Y el Señor remata, dice: por cuanto también es hijo de Abraham. Recuerdan que todos los que vivían alrededor de él, especialmente los religiosos, no lo consideraban parte digna del pueblo. ¿Por qué? Porque era recaudador y lo querían marginar. Pero aquí el Señor lo reivindica, ¿no? Dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. No solamente por la parte genética, porque él era un judío, sino principalmente porque ahora había creído en el Hijo del Hombre, y el Señor le estaba devolviendo su estatus como parte del pueblo de Dios. Y vamos a nuestro verso 10, el verso que hemos puesto en la portada del boletín con Armando y Día. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un objetivo también muy importante del ministerio del Señor Jesucristo. Por un lado, recalcar y reforzar lo del tema de este título, el Hijo del Hombre, que el mismo Señor se autoaplica. En otras 80 veces más del Evangelio se habla del Hijo del Hombre. Es un título que viene ya desde la antigüedad, especialmente de Daniel capítulo 7, que hablaba del Hijo del Hombre como el Mesías que tenía que venir. Y el Señor aquí, como decía Eric el otro día, poco a poco va haciéndose cada vez más público su mesianismo. Y aquí Él se autoproclama como el Hijo del Hombre, ese Mesías que todos debían tener claro que era el que tenía que venir. Vemos que en nuestro verso 3
Zaqueo venía buscando a Jesús, como pensamos, ¿no?, que al final nosotros somos los que buscamos a Dios, pero resulta que el Señor dice que es Él que vino a buscar los que se han perdido. Por lo tanto, si tú estás respondiendo, si estás buscando al Señor Jesús, estás respondiendo a una búsqueda que Él mismo está haciendo de ti, como vemos en este caso que hizo de Zaqueo. Zaqueo estaba perdido para su familia, para sus padres, para la gente que le rodeaba, para los religiosos que no lo querían ni siquiera ver en medio del pueblo, estaba marginado, perdido para la comunidad que le odiaba por ser un recaudador de impuestos. Pero vemos que no estaba perdido para el Señor. Y así puede estar pasando contigo y conmigo a fecha de hoy. Vamos viendo, ¿no?, cómo se va desarrollando esa búsqueda mutua, ¿no?, por parte del Señor, que nos va buscando, que nos atrae hacia Él, y por parte, en este caso, vemos que Zaqueo, que comienza a acercarse al Señor Jesucristo. Vamos a hablar de aplicaciones para ir un poco tomando enseñanzas más prácticas de lo que hemos estado meditando. Me parece interesante volver sobre esto que hemos estado hablando, porque me gustaría que apliquemos este método de los periodistas, ¿no? Estos qué, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde, porque el texto nos permite tener una aplicación en esta línea. Entonces podríamos decir, ¿quién desea a Jesús que lo reciban? Y si volvemos a nuestro texto en verso 10, vemos que todos los perdidos, el Señor desea que le reciban. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Piensa que también puedes estar muy perdido en tu propia religiosidad. ¿Te lo has planteado? Que a veces podemos correr el peligro de caer en nuestra propia justicia y creer que estamos muy bien, pero simplemente no lo estamos delante del Señor porque cumplamos unos ciertos requisitos litúrgicos. La otra pregunta de los periodistas es, ¿qué quiere Jesús con aquellos que le reciben? ¿Qué quiere el Señor contigo y conmigo? ¿Qué quiere? Y según el verso 5, me parece que lo que el Señor quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta cómo le dice cuando lo mira? No solamente se queda en una mirada, sino que le dice, quiero ir a tu casa, quiero estar contigo, quiero pasar el día contigo, quiero hablar contigo. El Señor quiere una relación personal contigo y conmigo. ¿Cómo estamos en esa relación personal con el Señor? ¿Tiene espacio? ¿Tiene tiempo el Señor? ¿Tiene esa apertura de parte nuestra para que Él venga? En nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de estudio, en nuestro tiempo de comunión, porque el Señor dice que está en medio de su pueblo también y se goza cuando está el pueblo reunido y Él está en medio nuestro. ¿Cómo está esa relación con el Señor? Y si tú sabes de alguien a quien tú conoces, que es hermano, que es hermana y que no está en una relación correcta con el Señor, hoy tenemos que reflexionar para ayudar a aquellos que no están viniendo, que no asisten, preguntarles, también hacer énfasis en esa relación de hermandad que tenemos y llamar la atención para que ellos puedan reconstruir esos puentes que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Dónde quiere Jesús que vayan aquellos que Él recibe, aquellos perdidos? ¿Dónde quiere que vayan? Primero, yo creo que en base al verso 4 y 5 me parece muy bueno esto. Me parece como aplicación muy buena de que el Señor quiere que bajemos del sicómoro. ¿No te habrás subido al sicómoro? Puede pasar,
Puede pasar que estamos arriba del sicómoro camuflado allí, en medio de todas las ramas. Aunque los demás no se dan cuenta, pero el Señor sí. Como el Señor miró en su providencia, dice que pasó, Zaqueo se había puesto allí. Esta mañana el Señor está por aquí porque tú sabes que el Señor pasa por aquí, como pasó ese día con su comitiva. El Señor te está mirando, ¿no estarás arriba del sicómoro? Que el Señor nos ayude, si es que estamos arriba del sicómoro. ¿Cuándo quiere el Señor que lo recibamos? Siguiendo un poco este método de los periodistas. Verso 6, ¿qué dice verso 6? Entonces dice Lucas que él descendió a prisa y corriendo y le recibió como gozoso. Quizás estás pasando un momento difícil. Pienso en nuestros huéspedes de hoy. Nosotros también, en varios momentos de nuestra vida, hemos pasado por esos valles de sombra, ¿no? Y estás pasando por un momento difícil. El gozo del Señor no es que tú vayas a estar en una situación de rosas o siempre en un momento de calidad de vida. Y el Señor estará allí contigo. Entonces aquí, bueno, como decíamos, ¿no? Zaqueo tenía una situación de calidad de vida, por un lado de riqueza, pero de infelicidad, por la otra parte, toda una crisis espiritual interna. Y el Señor ha dejado aquí, a través del puño y letra de Lucas, que dice que Zaqueo inmediatamente se puso ahí en marcha y lo recibió, abrió su corazón y abrió su casa. ¿Por qué quiere Jesús que lo recibas? ¿Por qué quiere el Señor que lo recibas? Yo creo que surge, ¿no?, de aquí, de lo que estamos viendo, de que Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros, lo estábamos diciendo antes. El Señor quiere estar con nosotros cada día de nuestra vida, cada momento, aquí, ahora, pero esta tarde, mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el Señor quiere estar presente en nuestra vida. ¿Y cómo quiere el Señor que lo recibamos? Para terminar estas preguntas de los periodistas, verso 6, me parece interesante destacar el elemento del gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice Nehemías. Filipenses, la carta del gozo que habla Pablo. Y repito, no se trata de ser felices permanentemente, sino que es un estado de equilibrio y de tranquilidad al lado del Señor. Una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Pero el Señor es soberano y Él controla toda la situación. En base al capítulo 1:4, también me parece interesante que meditemos como aplicación cómo se sintió Zaqueo. Especialmente los que llevamos mucho tiempo en la iglesia. Creo que es bueno que nos autoexaminemos. Creo que es bueno que volvamos a recordar nuestra dignidad delante del Señor. Dignidad, indignidad. ¿Te acuerdas de Isaías? Cuando es consciente, como ora siempre Eduardo Brasier, sobre la presencia del Señor. ¿Recuerdas esa oración de Eduardo? Señor, haznos consciente de tu presencia. Señor, haznos consciente de tu presencia. ¿Qué le pasó a Isaías cuando vio el trono de Dios? Cayó como muerto, dice. Quizás nosotros también debemos llevarnos como meditación esta mañana lo que el diccionario bíblico dice sobre el fariseísmo, ¿no? La confianza en nuestra propia justicia, especialmente cuando tenemos esos aires de suficiencia, ¿no?, respecto de todas las demás personas, como que nosotros lo sabemos todo, ¿no?, y los demás no saben nada. Hablando bíblicamente, el fariseísmo está relacionado también con el legalismo. Y todo eso nos lleva a que nosotros generemos una justicia propia, que somos como Dios en nosotros mismos y que ni siquiera Dios puede. Nos subimos al sicómoro. ¿Qué me va a decir el hermano? ¿Qué está diciendo esta mañana? Si esto yo ya lo sé. Creo que en base al verso 5 también nos llevamos la clave
de la mirada del Señor Jesucristo, quiero que por favor leas conmigo Isaías capítulo 45. 45. Vamos sobre verso 21 y 22. Pensando en la mirada de Yahvé, en la mirada del Señor Jesucristo. El Señor está hablando a través de Isaías aquí, dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? Y ahora vamos más a nuestra aplicación. Dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y mira lo que dice aquí el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Estás mirando al Señor? ¿Está nuestra mirada puesta en Él? ¿O está distraída en tantas cosas que nos distraen? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está mi mirada? ¿Está en el Señor? Verso 10, lo que hemos puesto en el boletín como portada. Me parece muy importante que recordemos que el Señor nos ha buscado una vez y nos sigue buscando día a día. Paro aquí y vamos a seguir con la cena del Señor.